Imagina esto, eres un otaku promedio, es tu cumpleaños, y tras probar ese pastel barato que compraste tú mismo, solo puedes tirarlo a la basura, mientras miras la foto que subiste a tus redes fingiendo que tus amigos te lo regalaron, solo deseas algo simple, que alguien, al menos una vez, se preocupara por ti, que cuando enfermes, alguien te pregunte cómo estás, suspiras, y te preguntas si Dios realmente escucha esos deseos, pero el destino tenía otros planes, mientras te balanceas en tu silla, pierdes el equilibrio y caes. Cuando abres los ojos, una gigantesca bestia corre hacia ti, el cielo es distinto, el aire es pesado, y en ese instante lo entiendes, has reencarnado en otro mundo, un mundo donde la fuerza estelar lo es todo. Los mapas estelares, las técnicas estelares y los guerreros estelares gobiernan esta tierra, pero tú, eres el más débil, tu talento es tan bajo que todos te desprecian, hasta que absorbes tu primera perla estelar, y todo cambia. Un sistema oculto despierta dentro de ti, te permite ver tu mapa estelar con visión interna, identificar perlas y absorber habilidades directamente, e incluso fusionarlas en una sola ranura, mientras otros solo pueden tener una técnica por ranura. Tú puedes combinar decenas, cada nivel te da puntos de habilidad, desbloqueando nuevas técnicas imposibles para los demás. Y cuando todos esperaban que fueras inútil, descubres que tu clase es médico estelar, una de las más raras del mundo. Solo 1 entre 100 logra despertar ese poder, pero en este nuevo mundo, no estás solo, tienes una hermana, la única familia que te queda, y su mejor amiga, una chica que siempre ha estado muy cerca de ti, alguien que se preocupa más de lo que deja ver, por ellas, y por ti mismo, estás dispuesto a romper tu destino, porque aunque todos te subestimen, aunque el mundo te vea como un don nadie, nadie puede detener lo que está por despertar. Así comienza, Estrella Ascendente. La leche venenosa de 9 estrellas. Jiang estaba cumpliendo años, pero esa noche se encontraba solo en su habitación, frente a él, un pequeño pastel comprado con los últimos 29 yuanes que tenía. Al probar el primer bocado, frunció el ceño. ¡Qué horrible!, murmuró con una sonrisa amarga. Pensó que hubiese sido mejor gastar ese dinero en un juego. Al menos eso le habría dado unos minutos de distracción. Aún así, tomó una foto del pastel y la subió a sus redes sociales, fingiendo alegría, agradeciendo a sus amigos por un regalo que nunca existió. Solo quería eso, que alguien se preocupara por él, que cuando enfermara, alguien preguntara cómo estaba. Mientras pensaba en ese simple deseo, su silla se balanceó y cayó. Pero al abrir los ojos, el mundo ya no era el mismo. Estaba corriendo desesperado, con el corazón a punto de estallar, mientras una bestia gigantesca lo perseguía rugiendo con furia. ¿Qué es eso? Alguien, ayúdenme, gritaba, con la voz quebrada por el miedo. De repente, una grieta en el aire se abrió frente a la bestia, y el espacio mismo se rasgó, engullendo a la criatura en un portal. Aún temblando, Jiang apenas podía procesar lo que pasaba. Acabo de transmigrar, susurró, incrédulo. La chica se acercó a él y lo miró de arriba a abajo. Jiang, ¿qué rayos haces corriendo por el espacio interdimensional? ¿Acaso estás cansado de vivir?, le dijo antes de darle un pequeño golpe en la cabeza. Él la miró confundido. Ese nombre era el suyo, Jiang. Pero no solo eso, en este nuevo mundo, su nombre era el mismo que en su vida anterior. Al igual que en esas tramas clichés, había transmigrado al continente marcial estelar, un mundo donde existían las puertas interdimensionales, portales que conectaban con extraños y peligrosos espacios habitados por criaturas fantásticas. Junto con ellas, apareció un poder misterioso, el poder estelar. Solo unos pocos podían sentirlo y despertar el mapa estelar, una habilidad que determinaba su talento a través de las ranuras estelares que poseían. Mientras más ranuras tuviera un despertado, mayor era su potencial. El dueño de su cuerpo actual se llamaba Jiang Xiaopi. Aunque también era un despertado, su talento era mínimo. Apenas contaba con 9 ranuras estelares. La chica que lo había salvado se llamaba Jiang Sue, su hermana en este mundo, aunque no compartían la misma sangre. Ella era una genio, poseía 30 ranuras estelares, y no era una exageración llamarla la elegida de los cielos. Ella le tendió la mano. Vamos, no te quedes sentado en la nieve. En ese momento, una voz resonó a lo lejos. Por fin los encontré. Era una chica que agitaba la mano mientras se acercaba. ¿Están bien los dos?, preguntó. Según los recuerdos del nuevo cuerpo que habitaba, aquella chica era Xia Yan, la mejor amiga de su hermana Jiang Sue. Era tan talentosa como ella, pues poseía 28 ranuras estelares, un talento que la colocaba entre las más prometedoras de su generación. Xia Yan lo miró con una expresión aterradora, y su voz sonó firme pero contenida. ¿Sabes lo peligroso que es correr dentro del espacio interdimensional? Un solo paso en falso, y podrías haber muerto.
Xiao Pi bajó la mirada y respondió con voz débil, lo siento. Ella suspiró, y suavizando el tono, le acarició la cabeza. Está bien, mientras entiendas tu error. No tienes idea de lo preocupada que estaba tu hermana. Jamás la había visto tan angustiada. Él asintió con una sonrisa nerviosa. No lo volveré a hacer. Los recuerdos del cuerpo original regresaron a su mente. Sue había traído al verdadero Xiao Pi a entrenar en el espacio interdimensional antes de que iniciaran las clases. Al despertar su poder estelar, se había vuelto perezoso y complaciente, sin intención de mejorar. Si no fuera porque ellas habían llegado a tiempo, aquel chico ya habría terminado en el estómago de algún monstruo. Fue entonces cuando recordó algo. Sue solo había eliminado a una de las bestias. Aún quedaba otra. El aire se estremeció, y una presencia monstruosa se acercó. «Cuidado», gritó, con la voz temblorosa. Pero Sue simplemente rodeó su cuello con su brazo para protegerlo, y levantó la mano. Su energía estelar comenzó a fluir, y el viento rugió a su alrededor. «Habilidad de viento desolado», susurró. Una corriente devastadora salió disparada, levantando al monstruo por los aires. Entonces miró hacia y ordenó: «Ya sabes lo que tienes que hacer, ¿entendido?». Xia alzó su gigantesca espada, que empezó a arder con un resplandor escarlata, llama abrasadora. Con un rugido, se lanzó al frente y descargó su golpe, pero la bestia resistió, deteniendo el ataque con su garra, y lanzándola varios metros hacia atrás. Xia Yan sonrió con ironía mientras observaba a la criatura. «Tienes la piel bastante dura, y tu nivel no es bajo», comentó, «pero para ser un Qilin de las nieves solitario, ¿te atreves a aparecer frente a mí?». Sus ojos se tornaron rojos, y una sombra de fuego apareció tras ella. Activó su habilidad, Zorro de Fuego Carmesí. Con un solo tajo, acabó con la gigantesca bestia. Xiao Pi se quedó completamente asombrado. Esa chica había derrotado a una bestia en tan solo 2 movimientos. «Así que este es el verdadero poder de un despertado», murmuró, incrédulo. Xia Yan sonrió con orgullo y miró a Jiang Sue. «Nuestra coordinación fue perfecta, ¿no crees?». Pero al ver a los hermanos abrazados, cambió su expresión. «Oigan, basta de esa escena de amor fraternal», exclamó mientras los separaba bruscamente. Entonces su semblante se volvió serio. «El olor a sangre atraerá a los fantasmas blancos. Tomemos las perlas estelares y salgamos de aquí rápido». Xiao Pi la miró confundido. Perlas estelares. En ese momento, los recuerdos del cuerpo original le explicaron todo. Las perlas estelares eran núcleos que se formaban en el interior de las criaturas de otras dimensiones. Estas contenían habilidades únicas. Si un despertado lograba absorber una de esas perlas, tenía la probabilidad de obtener una habilidad especial, como las que acababa de ver usar a las chicas. ¿Te está gustando la historia? Si llegamos a 2500 likes y 150 comentarios, traeré la siguiente parte. Así que si la quieres, dale like y comenta. «Pequeño holgazán», le dijo Xia Yan, «ven, te enseñaré algo para que esta vez no repruebes el examen básico y dejes de hacer enojar a tu hermana». Él la miró con resignación mientras ella continuaba: «Como tu hermana mayor, te mostraré cómo confirmar si una criatura produce una perla estelar. No importa el tipo de monstruo interdimensional. Las perlas solo se forman en un lugar, en el cerebro», respondió él rápidamente. Xia Yan sonrió satisfecha. «Parece que no eres tan malo después de todo. Pero cuidado, el cráneo de un Qilin de las nieves es muy duro. Necesitarás una herramienta afilada y golpear con fuerza en el ángulo correcto». Le entregó una daga. «Vamos, intenta extraer la perla tú mismo». Xiao Pi tragó saliva. En su vida anterior, había llegado a los 25 sin matar ni siquiera un pez. Y ahora tenía que abrirle el cráneo a un monstruo gigante. Pero entendía algo. Este mundo era cruel. Si no podía adaptarse, no sobreviviría ni un solo día. Con manos temblorosas, lo hizo. Y aunque el olor a sangre lo hizo vomitar unos segundos después, logró terminar el trabajo. «Al parecer, ninguno de los dos cuerpos tiene una perla estelar», dijo Xia Yan con un tono calmado. «Son objetos muy raros, y obtener una técnica de ellas es aún más difícil. Algunas personas, aunque se esfuercen toda su vida, nunca logran obtener una técnica estelar». Miró al chico y agregó: «Recuerda esto, Xiao Pi, el poder de un despertado no depende solo del talento, sino también de la suerte». Xiao Pi asintió. «Entiendo». Sue se acercó preocupada. «¿Estás bien?», preguntó mientras lo observaba con atención. Por alguna razón, su hermano parecía distinto, más sereno, más decidido. ¿Había madurado de repente? ¿O solo fue efecto de la bofetada que le dio antes?, se preguntó. «Sacó una perla estelar, reluciente y pura. Mientras corrías, yo conseguí esto», dijo, mostrándola. «Proviene de una bruja fantasma blanca. Quiero que la absorbas». Xiao Pi tragó saliva.
Era la primera vez que veía una tan de cerca. Según lo que sabía, cada ranura estelar solo podía contener una técnica, y él solo tenía 9 ranuras. Eso significaba que su destino estaba limitado, tendría 9 habilidades en toda su vida. Aún así, tomó la perla con decisión. En el momento en que la tocó, una energía cálida recorrió su cuerpo, y su conciencia se hundió en un espacio completamente distinto. Un sistema apareció ante él, mostrando paneles brillantes con letras flotantes, mapa estelar de visión interna activado. Estoy dentro de mi propio mar de conciencia, se preguntó asombrado. ¿Y este mapa estelar actual, acaso no tengo solo un mapa estelar? El sistema comenzó a analizar la perla estelar detectada. Contiene 2 técnicas: bendición, restaura lentamente la vitalidad del objetivo; señuelo fantasmal, crea una ilusión para confundir al enemigo. ¿Deseas fusionarlas y absorberlas? Xiao Pi abrió los ojos de par en par. Fusionarlas. El sistema tenía una función única. Podía identificar y combinar técnicas estelares, algo que ningún despertado podía hacer. Incluso si otros obtenían cientos de perlas, tal vez nunca absorberían una sola técnica, pero él, en cambio, podía fusionarlas todas, 2 habilidades, en una sola ranura. Susurró, sorprendido. Esto es una ganga, aceptó sin dudar. La perla se desintegró en una luz y se fundió con su cuerpo. Cuando abrió los ojos, Suelo miraba con curiosidad. ¿Lograste obtener alguna técnica estelar?, preguntó. Él estaba a punto de responder, pero Xia Yan lo interrumpió con el ceño fruncido. ¿Algo pasa? ¿Qué sucede?, preguntó él en voz baja. Un grupo se dirige hacia aquí, susurró ella. Se ocultaron entre las sombras mientras observaban. Minutos después, un escuadrón llegó al lugar donde habían estado. Capitán, dijo uno de los hombres, los 2 Killings de las nieves que están frente a nosotros ya fueron abatidos. Otro añadió, hace poco pasamos por un pequeño clan de Killings casi aniquilado. ¿Creen que fue el mismo equipo? El hombre soltó una risa amarga. ¿Quién sabe? Tal vez se toparon con la bruja fantasma blanca y acabaron con ella. Si fue así, seguro tienen una perla. ¡Qué mala suerte para nosotros!, frunció el ceño, mirando el terreno. No hay ni rastro de la cría de la bruja, y apenas conseguimos unas pocas perlas. ¿Cómo se supone que explicaremos esto al jefe cuando regresemos? El capitán sonrió con frialdad. Sigamos buscando a la cría de la bruja fantasma blanca. En cuanto a las perlas estelares, si encontramos al grupo que las tomó, simplemente se las robaremos. Xiao Pi, Sui y Xia Yan escuchaban todo desde su escondite. Conteniendo la respiración, el líder del grupo levantó la mano. Avancen, ordenó. Cuando el escuadrón desapareció entre los árboles, el silencio regresó. Ocultos detrás de un árbol, Sue, Xia Yan y Xiao Pi soltaron un suspiro de alivio. Xiao Pi frunció el ceño y preguntó por qué estaban tan interesados en robar la cría y la perla estelar de esa bruja fantasma blanca. Xia Yan lo miró con seriedad y dijo, ¿sabes lo raras que son las brujas fantasma blancas en comparación con los fantasmas blancos comunes? Explicó, las brujas son extremadamente escasas. En toda una población, puede que exista solo una. Además, las perlas estelares que producen son especiales, contienen habilidades de tipo curativo, y esas son casi imposibles de encontrar. Sue intervino, una perla de un fantasma blanco normal no vale mucho, pero la de una bruja fantasma blanca puede venderse por más de 200,000. 200,000, exclamó Xiao Pi. Eso es una locura, Sue asintió con calma. Por eso, en el espacio interdimensional no solo hay que tener cuidado con las criaturas, también con los humanos. Los despertados también producen perlas estelares. Aunque de sus perlas no se puede obtener técnicas, el poder estelar dentro de ellas es mucho más abundante que el de las criaturas a las que enfrentamos en estos lugares. Las palabras lo dejaron helado. Entonces, cada despertado lleva una perla en su cabeza, un escalofrío recorrió su cuerpo. Si eso era cierto, cualquier despertado corría el riesgo de ser cazado por otro. Ahora entendía por qué tuvieron que esconderse. ¿A qué clase de infierno he llegado?, se preguntó Xiao Pi. Aquí podía morir tanto por un monstruo como por otro humano. Sue notó su expresión preocupada y, con una sonrisa suave, le acarició la cabeza. No pienses tanto. Ya está oscureciendo, y nuestras reservas de poder estelar están casi agotadas. Debemos volver al punto de abastecimiento antes de que anochezca. Mientras avanzaban entre los árboles cubiertos por una densa capa de nieve, Sue no podía dejar de lanzar miradas preocupadas hacia su hermano. Xiao Pi parecía distante,
perdido en sus pensamientos, con el ceño ligeramente fruncido. Ella se preguntaba si acaso no había logrado obtener una habilidad estelar de la perla de la bruja fantasma blanca. Temiendo que ese fuera el motivo de su silencio, le dijo suavemente: no te preocupes, hermano. No importa si no conseguiste una habilidad estelar esta vez. Siempre habrá otras oportunidades. Xiao Pi quiso responder: en realidad, solo estaba impactado por la dificultad que tenía este mundo. Sin embargo, antes de que pudiera decir algo, un rugido estremeció el aire. El grupo se detuvo de golpe. Entre la ventisca, siluetas blancas comenzaron a aparecer una tras otra. «Fantasmas blancos», gritó Xia Yan, adelantándose con su gigantesca espada en mano. Mientras la empuñaba, notó que eran demasiados. ¿De dónde salieron todos estos?, murmuró. Sue frunció el ceño. Los fantasmas blancos son criaturas solitarias. Si están reunidos a esta escala, solo puede significar una cosa: en este grupo hay una bruja fantasma blanca. ¿No se supone que eran muy raras?, preguntó Xiao Pi, sorprendido. Exacto, respondió Xia Yan, apretando los dientes. Una bruja no organiza a los fantasmas para atacar a los humanos a la ligera. Uno o dos de ellos todavía pasarían, pero esto no tiene sentido. Las criaturas rugieron al unísono, y la batalla comenzó. Xia Yan desató su llama abrasadora, cortando al primer enemigo en dos con un golpe envuelto en fuego. Del otro lado, Sue liberó su habilidad de viento, provocando una ráfaga cortante que desgarró el aire y abatió a varios fantasmas a la vez, para luego activar su habilidad para destrozar el espacio, engullendo a otros. Xiao Pi trataba de resistir, pero uno de los monstruos se abalanzó sobre él con una velocidad mortal. Antes de que pudiera reaccionar, Sue saltó frente a él, recibiendo el golpe directamente en la espalda. Ambos cayeron al suelo. Xia Yan gritó sus nombres mientras se abría paso entre los enemigos. Xiao Pi, con las manos temblorosas, vio la sangre de su hermana manchando la nieve. En ese instante crítico, recordó la técnica que acababa de obtener de la perla estelar, cerró los ojos y activó la habilidad de bendición. Una luz cálida emanó de su cuerpo, extendiéndose como una suave ola. Sue sintió de inmediato aquella calidez recorrerla. Era una sensación extraña, como si se sumergiera en un vasto océano de poder estelar. Su cuerpo se aligeró, su respiración se calmó, y la herida de su espalda comenzó a cerrarse con rapidez. El dolor desapareció, el frío también. Solo quedó esa tibieza reconfortante que la envolvía por completo. Abrió lentamente los ojos, y con un leve sonrojo murmuró, sorprendida: hace calor. Xiao Pi ayudó a su hermana a ponerse de pie, pero apenas lograron estabilizarse cuando una nueva oleada de fantasmas blancos se abalanzó sobre ellos con ferocidad. Sin embargo, algo cambió en ese instante. El cuerpo de Sue comenzó a brillar con una luz intensa. Su poder estelar se desbordaba. Xiao Pi la miró con asombro. ¿Qué está pasando?, se preguntó. El mapa estelar de su hermana se había liberado por completo. Con un grito que resonó en el aire, Sue desató su habilidad. Destrozo de espacio. El terreno tembló mientras una onda invisible arrasaba el campo de batalla, engullendo a varios fantasmas blancos y destrozándolos en un solo instante. De repente, una notificación apareció ante los ojos de Xiao Pi: has recibido un punto de habilidad. ¿Qué es esto?, murmuró confundido. Antes de que pudiera pensar más, Xia Yan apareció corriendo hacia ellos. «¡Qué alivio que estén bien!», exclamó. Sue le ordenó que se concentrara en el enemigo, y sin perder tiempo, lanzó otra habilidad, llama explosiva. Una columna de fuego rugió hacia adelante, haciendo retroceder a uno de los fantasmas blancos. «Mi poder estelar no durará mucho», advirtió Sue con el ceño fruncido. «Tenemos que terminar esto rápido. Debemos eliminar a la bruja fantasma blanca antes de que sea tarde». A lo lejos, entre la ventisca, la figura de la bruja no se distinguía al estar rodeada por sus lacayos, pero sus manos brillaron con una energía siniestra. Estaba usando bendición para curarlos. «Quiere matarnos por desgaste», gruñó Xiao Pi, miró a su hermana y ordenó: «Usa viento desolado, lánzame por los aires». Sin dudarlo, Sue ejecutó la habilidad. Un torbellino se formó bajo sus pies, y Xiao Pi fue impulsado hacia el cielo. Desde lo alto, su vista abarcó todo el campo de batalla. Escudriñó entre la nieve y, finalmente, la vio. «Está a 200 metros, dirección suroeste», gritó. Al oírlo, el grupo cargó con todo hacia la posición indicada. Xia Yan abrió el camino con su técnica de arco de fuego, arrasando con los enemigos que bloqueaban su paso. Pero entonces, algo no encajó. La bruja que habían estado atacando no era la verdadera, era solo un señuelo. La verdadera bruja fantasma blanca había cambiado de posición, y ahora se dirigía directamente hacia Xiao Pi, enviando a sus lacayos tras él. «Xiao Pi», gritaron las chicas al notar el peligro.
pero él, en lugar de retroceder, apretó los dientes y decidió enfrentarse de frente al ataque. Fue completamente destrozado. Su cuerpo se desintegró en el aire dejando solo un eco fantasmal. Pero, algo no estaba bien. Xia Yan frunció el ceño. No puede ser, dijo con asombro. Ese era solo un señuelo. Entonces lo entendió. Xiao Pi había absorbido la habilidad estelar de la bruja fantasma blanca. ¿Cómo es posible?, preguntó Sue. Él había absorbido la habilidad de bendición. ¿Buscabas a alguien?, dijo Xiao Pi reapareciendo detrás de la bruja blanca, con una sonrisa confiada. La bruja giró sobresaltada. Él estaba detrás de ella. Parece que caíste en mi trampa, añadió con tono burlón. No eres la única que sabe usar señuelos. Su golpe fue certero. La bruja fantasma blanca finalmente cayó, y él recibió un anuncio del sistema. Has obtenido un punto de habilidad. Habilidad de maestría con dagas adquirida. Los ecos de la batalla se disiparon, y una de las criaturas restantes, al verse sola, huyó despavorida entre la nieve. Las chicas corrieron hacia Xiao Pi. ¿Estás bien?, preguntó Xia Yan, jadeando. Nos asustaste, tendrás que darnos una explicación, añadió Sue con una mezcla de alivio y sospecha. Xiao Pi respiró hondo, observando el campo nevado. Les contaré todo. Pero cuando lleguemos a un lugar seguro, respondió con calma. Horas después, ya instalados en su punto de descanso, Xiao Pi relató lo sucedido. Les explicó cómo había absorbido la perla estelar de la bruja fantasma blanca, y cómo pudo fusionar dos habilidades en una sola ranura. Sue tenía una expresión sombría. Es extraño, dijo en voz baja, obtener dos técnicas en una misma ranura, y además de tipo médico. Xiao Pi no esperaba esa reacción. ¿Por qué suena tan preocupada? ¿Debería alegrarse por mí? No, se preguntó. Xia Yan lo miró con seriedad y preguntó, ¿sabes lo que significa ser un despertado de tipo médico? Los despertados se dividen por tipo. Un despertado que puede absorber una técnica estelar médica de baja calidad tiene una mayor tasa de éxito al absorber otras técnicas estelares de tipo médico de alta calidad. Los despertados del tipo ofensivo como yo, por muy altas actitudes que tengamos, estamos destinados a no poder usar técnicas estelares de tipo médico. De cada 100 despertados, me temo que solo uno puede absorber con éxito una técnica estelar de tipo médico. Xiao Pi las observó confundido, luego sonrió. Entonces, ¿eso no es algo bueno? ¿No significa que voy a volverme muy popular? Sue bajó la mirada y dijo, ¿no entiendes lo que esto significa? Su voz sonaba más preocupada que orgullosa. El país exige que todos los equipos de campo estén formados por 4 personas. Y, entre ellos, siempre debe haber un despertado de tipo médico. Un médico en el equipo determina cuánto tiempo puede resistir el grupo entero. Incluso si solo tienes una técnica estelar de curación, tu valor en combate será demasiado alto. Xiao Pi comprendió lo que insinuaba. Entonces, ¿estás preocupada por mí?, le preguntó. Sabes que mis actitudes no son altas y que mis ranuras estelares son pocas, pero incluso así, me convertí en un despertado de tipo médico. Siendo de este tipo, incluso si tengo actitudes bajas, las agencias me buscarán, no por mis méritos, sino para usarme como herramienta en misiones peligrosas. La voz de su hermana tembló un poco. Cuando regresemos, quiero que sigas yendo a la secundaria. Después de graduarte, entrarás a un hospital como médico. Xiao Pi la miró atónito. ¿Un hospital?, pensó. Convertirme en un simple médico, con lo increíble que sonaba ser de tipo médico, creía que podría recorrer el camino de un ser poderoso. Como podía volver a una vida normal, Xia Yan intervino con una sonrisa irónica. Sue, tu sobreprotección debe tener límites. Déjalo decidir por sí mismo. Él también tiene derecho a elegir su camino. Sue guardó silencio por un instante. Luego bajó la mirada. Tienes razón, pero aún así, no puedo evitar preocuparme. El ambiente se volvió tenso, casi melancólico. Xiao Pi rompió el silencio con una sonrisa sincera. Tranquilas, apenas tengo 17 años. Todavía hay mucho camino por recorrer. Xia Yan asintió y cambió el tema. Entonces dejemos las preocupaciones para otro día. Contemos el botín y descansemos. Mañana al amanecer seguiremos entrenando. Xiao Pi obedeció, y antes de ir a acostarse, miró a ambas chicas con una sonrisa en el rostro. Por primera vez en mucho tiempo, sintió algo cálido en el pecho. Así que esto es tener a alguien que se preocupe por ti, pensó. A la mañana siguiente, su entrenamiento comenzó temprano. Su primera prueba real lo esperaba, un fantasma blanco. Xia Yan le advirtió, no lo enfrentes con fuerza. Usa tu cabeza, eres más listo que fuerte. Sue observaba desde atrás, lista para intervenir si era necesario. El fantasma blanco rugió, la nieve se levantó a su alrededor y Xiao Pi apretó los puños. Si logras resistir medio minuto, te recompensaré con una taza de té caliente, anunció Xia Yan.
el fantasma blanco se abalanzó sobre Xiao Pi con un chillido desgarrador. Él reaccionó a tiempo, girando el cuerpo para esquivar el golpe. Aunque un rasguño cruzó su mejilla, dejando un hilo de sangre, la criatura rugió con furia y volvió a cargar. Esta vez, Xiao Pi no retrocedió. Recibió el golpe de frente, pero utilizó su habilidad de destello para moverse a gran velocidad. Xia Yan y Sue conversaban mientras lo veían entrenar. Parece que tu hermano está mejorando, comentó Xia Yan con una media sonrisa. Aunque sigues dándole vueltas a lo de la perla, ¿verdad? En las tierras de Beijing no encontrarás una técnica estelar básica mejor que esa. Sue bajó la mirada, visiblemente preocupada. No puedo evitarlo. Solo tiene 9 ranuras estelares. Xia Yan soltó un suspiro. Mira, entiendo lo que piensas. Quieres que tu hermano llene sus pocas ranuras con habilidades de alto nivel, pero hay que pensar con cabeza fría. En Beijing, la criatura con la que más luchamos son los fantasmas blancos. Si no usamos sus perlas en combate para reponer el poder estelar y compensar el desgaste, las cosas se complicarían. Quieras o no, es una técnica estelar que debe tener. Sue suspiró y dijo, supongo que tienes razón. Mientras ellas hablaban, Xiao Pi seguía peleando. El sistema le habló de su nueva habilidad, Rayo Xian. Con ella podía golpear a los enemigos con fuerza, aumentando el daño en la zona del rayo y añadiendo un ligero retroceso. Lo más impresionante es que era de calidad bronce, pero podía ser mejorable. Un estallido de energía golpeó a Xiao Pi con violencia, haciéndolo retroceder varios pasos. Mientras recuperaba el aliento, recordó que Xia Yan le había hecho absorber una perla estelar. Luego investigó el uso de los puntos de habilidades en su mapa estelar de visión interna. En su mente, el sistema se activó, y un panel translúcido apareció ante sus ojos. Descubrió que el poder estelar y las habilidades básicas podían fortalecerse con cultivación, utilizando perlas del mismo tipo o gastando puntos de habilidad. Xiao Pi había analizado muy bien todo. En este mundo, había una regla que todos conocían: una vez que una ranura estelar era activada con una técnica, no podía reemplazarse ni eliminarse. Para la mayoría, eso significaba estar encadenados de por vida a las técnicas que elegían. Pero él no era como los demás. Las técnicas estelares de los demás eran fijas, estáticas. Las suyas, en cambio, podían evolucionar. Su mapa estelar interno mostraba una estrella principal que albergaba 2 técnicas vinculadas, y ambas compartían el mismo proceso de mejora. El sistema era claro: para avanzar una técnica de bronce a plata, debía absorber 10 perlas estelares de calidad bronce. Para subir de plata a oro, necesitaba 100 perlas de bronce. Cada ascenso exigía más energía, pero también multiplicaba el poder. Era la ley del cambio cuantitativo. La cantidad suficiente siempre provoca un cambio cualitativo. Una técnica estelar mejorada no era simplemente más fuerte, era completamente distinta. Su poder, su alcance y su efecto se transformaban por completo. Gracias a la absorción continua de perlas, Xiao Pi había logrado elevar su rayo Xian y su aguante hasta el nivel plata. Volviendo al presente, la bestia fantasma blanco rugió con furia y se lanzó hacia él. Xiao Pi levantó la vista, su mapa estelar brilló en el aire, y un destello cruzó sus ojos. ¿Estás loco? Retrocede, gritó Xia al verlo preparar un ataque de frente, pero ya era tarde. El joven concentró su energía, conectando un puñetazo directo en el pecho de la bestia. El fantasma salió disparado hacia atrás, golpeando el suelo con fuerza. Xia no perdió tiempo, concentró su energía y lanzó su gigantesca espada, rematando al monstruo. El silencio regresó al campo de batalla. Sue corrió hacia su hermano. Muéstrame tu mapa estelar ahora mismo, le exigió. Xiao Pi asintió, y desplegó el mapa frente a ellas. Las dos observaron en silencio cómo los patrones brillaban. Xiao Pi respiró hondo. Sabía que tarde o temprano debía decirlo. Cuando absorbí la perla estelar de la bruja fantasma blanca, percibí que podía mejorar la calidad de mis habilidades. Además, mi segunda ranura también tiene una estrella con 2 técnicas fusionadas. Sabía que no podía ocultarlo. Confiaba en ellas, y aunque este secreto era peligroso, prefería ser directo, ya que no podía ocultar que sus técnicas mejoraban. Sé que esto es demasiado impactante, dijo en voz baja. No debería mostrarlo a la ligera, pero estamos en el mismo bando. Sue bajó la cabeza. Xiao Pi, lo siento. Su voz tembló. Hay algo que también te he estado ocultando. Xiao Pi la miró confundido. ¿De qué estás hablando, hermana? Preguntó con el ceño fruncido. Sue respiró hondo antes de responder. La habilidad de destrozar el espacio no era mía. Nuestros padres te la dejaron a ti. Xiao Pi se quedó en silencio unos segundos, sorprendido. Luego sonrió con calma. Entonces no hay nada que lamentar, dijo con tono sereno. Somos hermanos, ¿no? Lo que dejaron nuestros padres da igual a quien vaya. Además,
tú tienes más talento que yo. Aunque me hubieras dado esa perla, dudo que pudiera absorberla. Sue negó con firmeza. Estás equivocado, Xiao Pi. Sus ojos se tornaron serios. En estos días absorbiste las perlas de la bruja fantasma blanca y del fantasma blanco, ambas de una estrella con doble técnica. Y además, tus técnicas pueden mejorar su calidad. Estoy segura de que podrías absorber una técnica de nivel dorado sin problemas. Xiao Pi suspiró, observándola. Siempre la había visto como una hermana madura. Pero en el fondo, parecía preocuparse más que él. Pensó por un momento antes de responder. ¿No me estará sobreestimando? Su voz se volvió tranquila, pero firme. En primer lugar, el nivel del poder estelar limita la calidad de las técnicas que podemos absorber. No todos nacen como tú. En mi etapa actual, polvo estelar, es imposible absorber una técnica de calidad dorada sin morir en el intento. Hizo una pausa y continuó, y en segundo lugar, incluso si la absorbiera con éxito, no podría usarla. Ahora mismo solo estoy en la etapa más baja, polvo estelar. Solo lanzar rayos cian en nivel plata consumió la mitad de mi poder de golpe. Si intentara usar destrozar el espacio, me quedaría sin energía en segundos, y moriría antes de lograr algo. Xia y Sue se quedaron en silencio, mirándose entre sí, impresionadas por su lógica. Por un momento, ambas comprendieron que el Xiao Pi de antes, ingenuo y dependiente, ya no existía. Él pensaba para sí que el dueño original de su nuevo cuerpo no era de fiar, y Sue, como su hermana mayor, solo podía encontrar la manera de madurar rápido para protegerlo. Continuó hablando. Sue, lo que hiciste fue lo correcto. Sue estaba a punto de llorar, cuando Xiao Pi soltó una pequeña risa. Me llaman mal estudiante, y ni siquiera sabían algo tan básico. Menos mal estaba en el lugar, y con mi increíble perspicacia e ingenio resolví el dilema. Xia se acercó, abrazándolo del cuello con su brazo y sonriendo. No está mal, jovencito. Parece que realmente maduraste. Pero dime, ¿esa mejora de tus técnicas tiene un límite? Como las mejoras, por ahora no he sentido ningún límite, respondió Xiao Pi con alegría. Solo sé que puedo mejorar mis técnicas absorbiendo perlas del mismo tipo. Y, claro, con mi propio entrenamiento. Lo único que me frena ahora es que mi poder estelar aún no es suficiente. Parece que tendrás que centrarte tanto en tus técnicas como en tu poder estelar, dijo Xia Yan con voz seria. De nada sirve mejorar solo uno de los dos. Luego suspiró, sonriendo con cierta picardía, y pensar que planeaba usar el poder del dinero para subir tus técnicas. Bromeó. Pero bueno, tener un talento como el tuyo también es un peligro. Un gran don siempre atrae envidia, así que no puedes exponerlo a la ligera. El asunto de tus técnicas puede justificarse con una buena excusa, pero después de entrar a la secundaria, será inevitable que te unas a un equipo de despertados. Los miembros de tu equipo te acompañarán durante los 3 años de preparatoria, e incluso en la universidad. Si eliges mal a tus compañeros, estarás firmando tu sentencia de muerte. Xiao Pi se quedó pensativo unos segundos y luego preguntó con naturalidad. Entonces, ¿por qué no me uno al de ustedes? Ambas se quedaron en silencio, sorprendidas por su propuesta. Xiao Pi las miró desconcertado. ¿Dije algo malo? Xia Yan fue la primera en romper el silencio con una sonrisa. No, no dijiste nada malo, solo olvidamos que esa también era una opción. Ya al caer la noche, de regreso en el campamento, Xia Yan le explicó todo con calma. Mira, en otra dimensión, tus compañeros lo son todo. Si tienes un talento tan especial, estás destinado a forjarte un gran futuro. Durante los 3 años de secundaria, no podemos reprimirte ni evitar que mejores la calidad de tus técnicas estelares solo por miedo. Hizo una pausa antes de continuar. Por eso tengo una propuesta. Xiao Pi la miró atento. ¿Cuál? Que te saltes primero y pases directo a tercero de secundaria. Así podrás unirte oficialmente a nuestro equipo, explicó ella. De ese modo, acortas el tiempo de formación y en los 4 años de universidad podrás convertirte en un verdadero luchador de élite. Además, tus técnicas de tipo médico harán que nuestro equipo sea mucho más fuerte. Con nuestra fuerza, protegerte para que crezcas a salvo no será un problema. Al menos, antes de que te gradúes de la universidad, seremos tu respaldo más fuerte y sólido. En cuanto a tus técnicas de alta calidad, diremos que fueron un legado de tus padres. Sue apoyó la idea y añadió, siendo así, lo mejor será que la primera vez que muestre su mapa estelar al mundo ya haya mejorado su bendición a nivel plata. Las perlas estelares de la bruja fantasma blanca cuestan unos 200,000 cada una. Si compro 10, serían solo 2 millones, comentó Xia Yan con tono casual. Aunque sea a base de dinero, haremos que sus técnicas lleguen al nivel plata. Xiao Pi no pudo evitar sonreír. Por fin se uniría a su equipo. Entonces, todo está decidido. A partir de ahora, soy miembro de su equipo. Pero Xia Yan levantó la mano, deteniéndolo.
no tan rápido. Él parpadeó, confundido. ¿Qué pasa ahora? Xia Yan sonrió con un toque de ironía. Nuestro equipo ya está completo. El silencio cayó de golpe. Xiao Pi abrió los ojos con incredulidad. ¿Me están tomando el pelo?, preguntó, frustrado. Entonces, ¿para qué discutían tanto? Si su equipo ya estaba completo, Xia soltó una ligera risa, pero su mirada se volvió fría enseguida. En nuestro equipo hay un tipo que ha estado persiguiendo a tu hermana llamado Gao Junbei, explicó con evidente desagrado. Es un despertado de tipo combate cercano, fuerte, pero con un carácter asqueroso, egocéntrico, arrogante y sin ningún sentido del compañerismo. La última vez que representamos a la secundaria en una competencia dentro de un espacio dimensional, casi mata a uno de nuestros compañeros. Ambos son de familias influyentes, así que ninguno quiso ceder. Al final, las únicas que salimos perjudicadas fuimos nosotras. Desde entonces, el equipo quedó prácticamente destruido. Como sus problemas no podían resolverse, no hemos vuelto a ejecutar misiones juntos. Xia Yan lo miró directamente. Si tú logras aumentar tu fuerza un poco más, desde el punto de vista de la formación del equipo, como un valioso despertado de tipo médico, tienes todas las cualificaciones para reemplazar a cualquiera de ellos. En realidad, dijo Xia Yan con tranquilidad, ya estaba considerando sacar a Sue del equipo y dejarlos atrás. En cuanto al precio por salir, nos costará encontrar otros 2 compañeros con la fuerza suficiente. Cada equipo ha crecido sincronizado durante los últimos 2 años. Con el examen de ingreso a la universidad tan cerca, casi nadie está dispuesto a desintegrar su grupo y empezar de nuevo. Por supuesto, continuó Xia Yan con una media sonrisa, me refiero a personas de alto nivel como nosotras, no a miembros de equipos comunes. Con Sue y yo como pilares, seguro muchos de nivel medio o bajo se apresurarían a unirse a nosotras. Pero si hacemos eso y nos dejamos llevar, significaría que tendremos que soportar la ira de 2 familias poderosas y, además, la de la escuela. Al fin y al cabo, estamos apostando las calificaciones en el examen de ingreso a la universidad. Gao Junbei es despreciable. Sus métodos para perseguir a tu hermana son cada vez más asquerosos. Lo he estado bloqueando durante 1 año, pero no sé cuánto más podré soportarlo. No importa la razón, no podemos seguir trabajando con él. Por eso quiero mantener el equipo al máximo posible. Entonces miró a Xiao Pi con una sonrisa de picardía y esperanza, y ahí entras tú, como un caballo negro, con una postura firme. Puedes ser el nuevo miembro de nuestro equipo. En cuanto a la secundaria, nosotras te allanaremos el camino para que puedas saltar al 3er año. Xiao Pi se quedó pensativo, procesando todo. Saltarse directamente al 3er año no era una decisión cualquiera. Mientras reflexionaba, las chicas lo observaban en silencio. Sue fue la primera en hablar. No tienes por qué hacerlo. No te presiones, Xiao Pi. Xia Yan también intervino. Aún estás creciendo, apenas madurando. No hay necesidad de forzarte tanto. Pero él alzó la mirada, con determinación en los ojos. Quiero intentarlo, no solo para que ustedes puedan graduarse sin problemas, sino para que yo pueda sobrevivir en este mundo lleno de peligros. Definitivamente puedo hacerlo, quiero unirme a su equipo. Sue lo miró sorprendida, mientras pensaba para sí que él era realmente valiente. 7 días después, tras un entrenamiento brutal en la tundra, Xiao Pi había logrado dominar las dagas hasta el nivel plata, y no solo eso, había conseguido derrotar por sí mismo a un fantasma blanco por primera vez. Xia Yan se acercó con una sonrisa orgullosa. Buen trabajo, dijo frotándose los brazos en señal de que tenía frío. ¿Te queda algo de energía estelar? Necesito calentarme un poco. Xiao Pi soltó un suspiro mientras decía, lo que tengo es una habilidad de sanación, no una estufa ambulante. Aún así, extendió su mano y usó su bendición curativa sobre ella. Xia Yan cerró los ojos y una energía cálida recorrió su cuerpo. Es bastante cómoda, comentó con alegría. Su hermana intervino enseguida. Xiao Pi, falta 1 semana para que empiecen las clases y debemos salir de la tundra. Para el tiempo que queda, Xia Yan te organizó un entrenamiento especial. También necesitamos recolectar algunas perlas estelares de fantasmas blancos para ti. Entendido, asintió Xiao Pi con seriedad. Pero justo en ese momento, un fuerte estallido retumbó en el aire. Ellos levantaron la vista y vieron la señal de una pistola encendida en el cielo, tiñendo las nubes con un destello azul. Es una señal de auxilio, dijo Sue con el rostro tenso. ¿Vamos a ver qué pasa?, preguntó Xiao Pi con ansiedad. No, respondió Sue de inmediato. Esa señal está dirigida al equipo guardián de la zona. Para nosotros, los exploradores comunes, significa otra cosa. Alguien encontró algo lo suficientemente peligroso, y debemos irnos. Ahora,
Mientras se preparaban para retirarse, el grupo que había lanzado la señal corría a toda velocidad entre la nieve, con su capitán al frente. Sue alzó la voz con autoridad. Escóndanse bien y no se muevan sin mi orden. Lo que sea que viene directo hacia aquí. Los chicos asintieron y se ocultaron. Mientras tanto, a varios kilómetros de distancia, el capitán del escuadrón explorador huía junto a sus hombres, perseguidos por una marea interminable de fantasmas blancos. No podemos deshacernos de ellos, gritó uno. Mi energía estelar se está agotando. Si seguimos así, moriremos antes de que lleguen los guardianes, añadió otro, jadeando. El capitán frunció el ceño, sabiendo que tenían pocas opciones. Sin decir una palabra, se giró y activó su habilidad de explosión ígnea. Pero, para sorpresa de todos, la lanzó contra su propio compañero, capitán. Fue lo único que alcanzó a decir el hombre antes de ser envuelto por el fuego. El capitán siguió corriendo, con una expresión fría y decidida. No te preocupes. Cuando vuelva, le diré al jefe de nuestra familia que caíste valientemente para cubrir nuestra retirada. Detrás de él, los gritos del hombre se apagaron mientras era devorado por la marea de fantasmas blancos. Solo el rugido del viento quedó en el aire. Desde la distancia, Xiao Pi y las chicas observaban la escena con el corazón encogido. ¡Qué desgracia!, murmuró Xiao Pi. Sue, con el rostro endurecido, apretó los puños. Son del mismo grupo que vimos antes. Al parecer encontraron a la cría de la bruja fantasma blanca. El corazón de Xiao Pi dio un vuelco. Entonces, ¿qué hacemos ahora? Esperar, respondió Sue, observando el horizonte con calma. Si los fantasmas blancos inician una persecución, significa que al menos 2 brujas se están moviendo. Es la oportunidad perfecta para cazar. Necesitamos sus perlas estelares. No podemos dejar que se nos escapen. Sin perder más tiempo, Sue dio una orden rápida. Xia Yan, sal ahora. Xia Yan se lanzó al frente, lanzando un tajo directo hacia una de las brujas. Pero antes de impactar, un fantasma blanco se interpuso y la lanzó por los aires estrellándola contra un árbol. Xia Yan, gritó Xiao Pi, corriendo hacia ella. Apretó los dientes y rompió una perla estelar, dejando que la energía curativa recorriera su cuerpo. En segundos, el brillo de su bendición cubrió a Xia Yan, sanándola por completo. Ella lo miró sonrojada. Vaya, es demasiado genial. Un nuevo fantasma blanco rugió y se lanzó contra ella. Xia Yan sonrió, con los ojos encendidos por la adrenalina. Perfecto. Es hora de luchar. Xiao Pi la miró atónito. Está loca. Parece que se inyectó algo. Sue suspiró, cruzando los brazos. Amar tanto la batalla no es una buena costumbre. Ese comportamiento solo la hace gastar energía estelar inútilmente. Tal vez la he curado demasiado, respondió Xiao Pi con una media sonrisa. Como siempre resulta herida en el combate cuerpo a cuerpo, la estuve cuidando de más. Sue lo miró de reojo y dijo, tiene sentido. Tener un despertado de tipo sanador en el equipo la ha vuelto ciegamente arrogante. Dicho eso, cargó hacia el frente. Ya no podemos contar con ella. Yo atraeré a las brujas hacia este lugar. Te dejo mi espalda, entendido, respondió Xiao Pi, adoptando una posición defensiva. En ese instante, un fantasma blanco se lanzó contra él con una velocidad espeluznante. Sus garras cortaron el aire. Pero en el instante del impacto, Xiao Pi desapareció. Una fracción de segundo después, el chico apareció detrás de él y su daga trazó un arco plateado en el aire. Fue un tajo limpio. El fantasma cayó sin siquiera entender qué había ocurrido. El sistema resonó en su mente con un timbre. Has eliminado un fantasma blanco. Has ganado un punto de habilidad. ¿Que un compañero mate a un enemigo también puede darte una recompensa?, se preguntó, sorprendido. Antes de poder pensar más, Xia Yan se acercó, algo desesperada. Xiao Pi, ¿me das otra bendición? Necesito calentarme un poco. Xiao Pi rodó los ojos. ¿Me tomas por una máquina de movimiento perpetuo? Mi poder estelar está casi agotado, pero no había tiempo para discutir. La bruja fantasma blanca aprovechaba el caos para escapar. Deténla, gritó Xiao Pi. Xia Yan saltó al frente, lista para rematarla, pero tropezó con una piedra y cayó al suelo. Sue activó su habilidad de viento desolado. Una ráfaga cortante salió disparada, pero se quedó corta por escasos metros. Xiao Pi observaba la escena con impotencia. Necesito ralentizarla, murmuró. Entonces recordó lo que había vivido en ese tiempo. Su bendición no solo curaba, también provocaba una extraña sensación de bienestar. Una chispa de ingenio cruzó por su mente, concentró el poco poder estelar que le quedaba y lanzó su bendición directamente hacia la bruja y su montura. El aura los envolvió de inmediato. La bruja se estremeció y su expresión cambió del odio al desconcierto. Para cuando se dio cuenta de lo que sucedía, era demasiado tarde. El viento de Sue la alcanzó de lleno. Un solo impacto bastó para hacerla
volar varios metros antes de desplomarse sin vida junto a su montura. El silencio volvió al campo de batalla. Xia Yan dejó escapar un suspiro y se dejó caer sobre la nieve. Esa fue por poco, dijo, riendo nerviosa. Miró a Xiao Pi con una sonrisa pícara y dijo, eres más astuto de lo que pareces. Usar tu bendición como una curación venenosa. Eso fue brillante. Sue frunció el ceño y le dio un golpe suave en la cabeza. Tonta, dijo, mientras un pequeño chichón aparecía. Juro que no se repetirá, respondió Xia, llorando mientras se sobaba la cabeza. Sue observó los alrededores. Los cuerpos de los hombres que habían huido antes yacían sin vida. Xia Yan se acercó y le entregó a Xiao Pi 2 perlas estelares de las brujas blancas. Tuvimos mucha suerte esta vez, comentó. Xiao Pi las tomó con respeto, pero no pudo evitar preguntar, ¿qué harán con los cuerpos de los despertados? Sue lo miró con seriedad. Vamos a extraer sus perlas estelares del cerebro. Dejarlas aquí sería un festín para los monstruos. Xiao Pi se quedó paralizado. Las 2 chicas, que apenas eran un poco mayores que él, hablaban de extraer cerebros con la misma naturalidad con la que cualquiera pediría un helado. No sabía si impresionarse o tenerles miedo. Cuando terminaron con todo, Sue se limpió y dijo con tono firme, debemos irnos. Aunque las brujas fantasma blanca ya cayeron, todavía quedan fantasmas errantes. Si regresan, no saldremos ilesos. Xiao Pi echó un vistazo a los cuerpos tendidos alrededor. El olor le revolvió el estómago, y antes de poder contenerse, vomitó a un costado. Ellos solo cosecharon lo que sembraron, comentó Sue con frialdad. La cría de la bruja tenía una marca de su clan. De todos modos, el grupo sería rastreado donde quiera que huyeran. Si la hubieran abandonado, quizás alguno habría sobrevivido. Xia Yan, mientras tanto, resopló mirando las perlas recogidas. ¿Solo esto? ¿Acaso estos tipos no sabían ahorrar? Refunfuñó. Tal vez las absorbieron durante su huida, respondió Sue sin inmutarse. Ser perseguidos por tantos fantasmas no deja mucho margen para guardar energía. Intrigado, Xiao Pi se acercó a Xia Yan y le preguntó con curiosidad, ¿puedo ver una de esas perlas estelares humanas? Ella levantó una ceja, pero finalmente extendió la mano, dejándole una de ellas. ¿No te da miedo?, preguntó con una sonrisa traviesa. Xiao Pi la tomó con cuidado. A simple vista, no parecía diferente de las perlas estelares de los monstruos, aunque sabía que no debía poder absorberlas. En teoría, las humanas no le servían, pero entonces, el sonido del sistema resonó en su mente, analizando perla estelar, sus ojos se abrieron de par en par. ¿Qué?, murmuró, incrédulo. El sistema realmente estaba procesando la perla. Algo imposible, o al menos, eso le habían hecho creer. El sistema emitió un leve zumbido, y frente a Xiao Pi se desplegó una lista luminosa con las habilidades contenidas en la perla estelar. La mayoría le resultaban familiares, pero 2 nombres llamaron su atención. Campana de luz, libera un rayo sanador capaz de restaurar el cuerpo del objetivo. Puede conectarse con múltiples blancos simultáneamente. Sello conductor, deja una marca luminosa en el objetivo, permitiendo dirigir y encadenar los rayos de luz sanadora. Xiao Pi abrió los ojos con asombro. Sabía que con su fuerza actual, apenas en la etapa de polvo estelar, solo podía alojar 2 técnicas más en una ranura. Campana y sello, al ser técnicas estelares de curación grupal, eran su mejor opción. Antes de absorber la perla miró a las chicas y dijo con calma, Xia Yan, esta perla humana contiene técnicas estelares de tipo médico. Creo que puedo absorberlas. Las 2 lo miraron sin poder creer lo que oían. ¿Qué acabas de decir?, preguntó Sue, frunciendo el ceño. Si eso es verdad, no es precisamente una buena noticia para los despertados. Xia Yan, en cambio, sonrió con una mezcla de sorpresa y emoción increíble. Tu poder es demasiado exagerado. ¿Solo con tocarla pudiste sentir las técnicas médicas? ¿Sentiste las demás también? Xiao Pi fingió una sonrisa tranquila. Sabía que era mejor guardar algunos secretos. No podía revelar que poseía un mapa estelar de visión interna. No, solo soy especialmente sensible a las técnicas de tipo médico, respondió, disimulando. He llegado hasta aquí gracias a ustedes 2. Como somos del mismo equipo, estaremos estrechamente vinculados. Esta perla debería ser tuya. Xia Yan, Xia negó con la cabeza, y agregó con tono juguetón, deja las formalidades y absórbela. Quiero ver con mis propios ojos de lo que eres capaz. Si realmente logras hacerlo, significará que me he aferrado a un futuro pez gordo. Xiao Pi asintió y, sin dudar, aplastó la perla en su mano. Una oleada de energía envolvió su cuerpo, el aire tembló, y las chicas pudieron ver con claridad las habilidades que había obtenido. Nada mal, dijo Xia Yan, con una sonrisa satisfecha. De vuelta en su residencia,
Xiao Pi encontró una fotografía que mostraba los rostros de quienes debían ser sus padres en esta vida. La miró en silencio, sin saber por qué. Al notar que su hermana lo observaba, se dirigió a su habitación. Ella, en silencio, tomó la fotografía de sus padres y la acarició con suavidad. «Hemos vuelto», susurró con una mezcla de ternura y nostalgia. Durante este viaje, Xiao Pi ha cambiado mucho. Ya no es el mismo chico distraído de antes, ahora muestra una madurez inesperada y un talento que roza lo prodigioso. De sus ranuras estelares, 3 tienen 2 técnicas en una. Xiao Pi se detuvo un momento en el pasillo. «Iré a mi cuarto a arreglar mis cosas y a darme un baño», dijo afanado. «No quiero apestar». Ella lo observó marcharse, luego miró nuevamente la foto de sus padres y murmuró: «Papá, mamá, Xiao Pi está destinado a convertirse en alguien tan brillante como ustedes». Bajó la voz, casi temerosa de su propio pensamiento. «Pero, ¿podré protegerlo cuando llegue el momento?» Apenas entró a su cuarto, Xiao Pi dio un paso atrás, horrorizado. «¿Cómo puede alguien vivir así?», murmuró, agarrándose la nariz. El lugar era un completo desastre, ropa tirada por todas partes, restos de comida seca, polvo acumulado en cada esquina y un olor tan fuerte que lo hizo retroceder otro paso. «Esto es un campo de batalla. Y sin premio», pensó resignado. 3 horas más tarde, el cuarto brillaba. Xiao Pi se dejó caer en la cama, exhausto pero satisfecho. Sin embargo, su mente no lo dejaba descansar. Recordó que debía conocer más sobre el antiguo dueño de aquel cuerpo. Encendió el computador y, tras revisar sus redes, encontró un video. En él, el antiguo Xiao Pi, o mejor dicho, su yo anterior, aparecía frente a la cámara, con una sonrisa confiada y los ojos llenos de sueños. «Voy a convertirme en un despertado. Recuerden mi nombre. Seré el dios que gobierne el espacio dimensional de las tierras de Beijing». El muchacho del video reía, contando que los padres a menudo solían bromear diciendo que habían recogido a sus hijos de la basura. Pero en su caso, la broma era verdad. Su madre, Jian Sonye, una mujer hermosa y gentil, lo había encontrado abandonado en un callejón y lo había adoptado. «Ah, cierto», decía el chico en el video, sonriendo. «El día que me encontraron, el perro que mi madre criaba murió. Tenía mi mismo nombre, así que, básicamente heredé el nombre de un perro». Xiao Pi se sonrojó mientras veía eso. «Mis padres realmente eran descuidados», dijo entre risas nerviosas. En ese momento, escuchó unos suaves golpes en la puerta. «Hermano, ven a cenar», dijo la voz de Sue desde el otro lado. Xiao Pi apagó la pantalla, se incorporó lentamente y respondió: «Ya voy, hermana». Al abrir la puerta, lo que ella vio la dejó completamente sorprendida. «¿Limpiaste tú?», preguntó, sin poder ocultar su asombro. Xiao Pi asintió con una leve sonrisa. Minutos después, ya sentados a la mesa, él no podía ocultar su alegría. El aroma de la comida lo envolvía, y por un momento sintió una calidez que no experimentaba desde hacía mucho. Antes de llegar a este mundo, su dieta se limitaba casi por completo a fideos instantáneos. Así que para él, aquello era un verdadero banquete. Sue lo observó y, entre bocado y bocado, le comentó que al día siguiente vendría Xia a recogerlo. Tendría 5 días de entrenamiento especial, justo antes del fin del entrenamiento militar. ¿Solo 5 días?, preguntó Xiao Pi. «¿Por qué no entrenamos más tiempo? El combate 1 a 1 es mucho más efectivo». «No», respondió Sue con firmeza. «Debes participar en el entrenamiento militar y destacar en la exhibición final. Solo así podrás calificar para unirte a nuestro grupo de forma excepcional». Luego sonrió y añadió: «Come tranquilo. Xia Yan te explicará el resto mañana. Ah, y borra ese contenido raro que subiste a tu blog». El comentario le trajo un recuerdo vergonzoso y bajó la mirada de inmediato. Sue le sirvió más carne mientras decía: «Come más. Te hará bien». Xiao Pi pensó en silencio lo afortunado que se sentía tener un hogar. Alguien que lo cuidara y le preparara comida caliente. Era una sensación que había olvidado. Cuando terminaron de comer, él se levantó con decisión. «Siéntate y descansa, yo lavo los platos». Esa simple frase dibujó una sonrisa sincera en el rostro de su hermana. Mientras fregaba los platos, Xiao Pi tarareaba una melodía sin darse cuenta. Estaba por tomar un trapo para secarlos cuando algo llamó su atención: una fotografía familiar. En la imagen aparecían sus padres junto a él y Sue cuando eran niños. Su hermana se veía adorable, y sus padres irradiaban elegancia y fuerza. Recordó entonces lo que sabía del dueño original de su cuerpo. Sus padres habían desaparecido hacía años, tras aventurarse en otra dimensión. Mientras observaba la foto, no pudo evitar preguntarse en silencio: ¿habría alguna posibilidad de volver a verlos algún día? Pasó un tiempo, y finalmente Xia llegó. Con un tono juguetón, le dijo a Sue que se llevaría a su hermano, y que lo devolvería la próxima semana. Antes de marcharse,
Xiao Pi no pudo evitar quejarse. ¿Podrías dejar de agarrarme del cuello cada vez que nos vemos? Ella solo sonrió con picardía mientras se alejaban y le respondió, llámame hermana mayor, y tal vez lo piense. Él recordaba bien que solo era un año mayor que él, así que no pensaba hacerlo. Mientras se alejaban de la residencia, una figura observaba desde lo alto de un edificio cercano. Sus ojos seguían cada uno de sus movimientos. Después de un trayecto no muy largo, llegaron al complejo residencial Songwamingcheng, donde se encontraba la casa de Xia. Ella entró con paso alegre, como si regresara a su territorio, y llevó a Xiao Pi directamente al gimnasio del lugar. Allí los esperaba un hombre robusto, con mirada seria, que en ese momento realizaba su rutina de entrenamiento. Él es Jin, dijo Xia con una sonrisa. Será tu instructor durante los próximos 5 días. Cuando termines, en 9 días te dirigirás a la escuela Yangbing como estudiante de intercambio. Será el inicio de tu vida en la preparatoria y el primer paso hacia tu reputación. Luego explicó que durante ese periodo tendría que enfrentarse a varios oponentes, uno tras otro. Cada combate sería una prueba, y los resultados determinarían si el consejo escolar consideraba que estaba calificado para unirse oficialmente. Sin previo aviso, Xia Yan tomó su teléfono y dijo, durante el entrenamiento estará confiscado. Te traerán 3 comidas al día, así que no tienes excusa. Divertida, le lanzó un beso. Yo subiré a descansar. Entrena bien, dijo con un tono que mezclaba burla y cariño. Subió las escaleras tranquilamente y se dio un baño largo y relajante, pero al salir, mientras el vapor aún flotaba en el aire, recordó algo. Le había confiscado el celular a Xiao Pi. Una sonrisa traviesa se dibujó en su rostro, y una idea comenzó a tomar forma en su mente. En otra parte, Sue se encontraba entrenando con total dedicación. Cada movimiento, cada golpe, cada respiración. Todo lo hacía con una sola meta en mente, hacerse más fuerte. Tras una larga sesión, decidió tomarse un breve descanso. Mientras se secaba el rostro, pensó con una sonrisa que su hermano también debía estar entrenando duro. Pero al tomar su celular, una notificación apareció en la pantalla. Era una publicación de Xiao Pi. Movida por la curiosidad, abrió la app y se quedó completamente helada. El post decía, feliz de estar en la casa de mi hermana Xia Yan. Sus piernas largas son realmente hermosas. Debajo, un comentario añadido, día 1 intentando gustarle a la hermana Xia Yan. El rostro de Sue cambió por completo. Una vena saltó en su frente mientras apretaba el teléfono con fuerza. Aquello no le cayó nada bien. Mientras tanto, Xiao Pi se encontraba concentrado en su entrenamiento. Su mente repasaba cada detalle sobre su futuro oponente, Gao Jungwei, un genio con 25 ranuras estelares y un mapa estelar tipo hoja Tang, capaz de utilizar 2 habilidades de bronce, 3 de plata y 1 de oro. Su poder estaba en la fase nebulosa, igual que el de Sue y Xia. En cambio, Xiao Pi apenas era un estudiante de primer año, mientras que Gao Jungwei estaba en tercero. Para desafiarlo, primero debía convertirse en el campeón del grupo de primer año durante la exhibición del entrenamiento militar. Ese era su primer gran objetivo. Cerró los ojos y comenzó a meditar, activando su técnica de aumento estelar, que aceleraba la condensación y recuperación de su energía. En cuestión de minutos, su poder se elevó al nivel 4 de la fase de polvo estelar. Había logrado subir de nivel. Estaba un paso más cerca de su meta, pero no todo era perfecto. La comida especial que le preparaba Xia Yan era peculiar, no terrible, pero definitivamente no era sabrosa. En ese momento, no pudo evitar extrañar sus viejos fideos instantáneos. Aún así, sabía que valía la pena. Si quería entrar al equipo de Xia Yan y Sue, tenía que darlo todo. A unos metros de allí, Jin, su instructor, destapaba su propia comida mientras lo observaba en silencio. Pensaba para sí mismo, este chico es sorprendente. Se levantaba todos los días a las 4 de la mañana y entrenaba sin descanso hasta las 9 de la noche. Nunca se quejaba, nunca perdía la concentración y superaba cada objetivo que se le imponía. Era solo un joven de 17 años, encerrado en un sótano con un régimen de entrenamiento casi infernal. Cualquiera en su lugar habría colapsado hace tiempo, pero él no. Xiao Pi no se rendía, y para Jin, era el chico más dedicado que había visto en toda su vida. A regañadientes, él también terminó la comida que le habían puesto, mientras en su interior soñaba con una buena barbacoa. En la otra casa de la familia Xia, el padre, Xia Sanhai, hablaba por teléfono con voz tensa. ¿Estás seguro de que no te equivocas?, preguntó, apretando la mandíbula. Mi hija realmente trajo a alguien a la casa y no nos avisó. Al otro lado de la línea intentaban calmarlo, pero él no lograba ocultar su inquietud. Su esposa, Ye Se-yun, lo oyó alterado y le exigió saber por qué estaba tan exaltado.
tu preciosa hija trajo a un chico a casa, respondió Sanjay. Seyun reaccionó de inmediato. ¿Tiene una relación? ¿No es algo bueno? ¿Cómo es el chico? ¿Qué aspecto tiene? Es Xiaopi, dijo Sanjay con aparente desagrado. Seyun frunció el ceño. No apruebo eso, dijo con voz decidida. El padre, más enfadado que preocupado, exclamó, ¿crees que estoy aprobando algo? Le mostró la publicación que había visto. Xiaopi había publicado que la visitó hace 4 días y no había dejado de subir actualizaciones desde entonces, confesando incluso que le gustaba. Sal a ver qué hacen ahora mismo, lo instó Seyun. Si esperamos un día más, puede que tengamos nietos. Mientras tanto, Xiaopi seguía concentrado en su rutina. Jin lo empujaba sin piedad. Más rápido, muévete bien. Con fuerza débil y técnica floja no vas a sobrevivir a los verdaderos oponentes. Xiaopi reunió energía y lanzó un puñetazo directo. La onda de su poder impactó. Por un instante, Jin retrocedió. Por primera vez, logró sacudir su defensa sin necesidad de usar su poder estelar. En el rostro de Jin apareció una sonrisa aprobatoria. No está mal, dijo, con sinceridad. Sigue así, tienes buen espíritu. Mantén ese impulso y podrás lograr cualquier cosa. Mientras ambos forcejeaban a modo de broma, la puerta se abrió. Una mujer mayor entró al gimnasio. Disculpen un momento, jóvenes, dijo amablemente. Tía So, respondió Jin, levantando la vista. Tan temprano es la cena. Antes de que ella pudiera responder, otra figura cruzó el umbral de la puerta. Xiaopi lo reconoció de inmediato. Era Xia Sanjay, el padre de Xia. 10 minutos antes, Sanjay había llegado a la residencia. La primera en recibirlo fue la señora Zhou, la encargada de la casa. ¿Dónde está mi hija?, preguntó con seriedad. La mujer, un poco nerviosa, respondió, hace 3 días, la señorita y su amiga Sue se fueron juntas al campo de nieve otra vez. Sanjay soltó una sonrisa tranquila. Bueno, al menos es responsable. Y Sue también es una chica ambiciosa. Pero su tono cambió enseguida. Ha ocurrido algo inusual en la casa estos días. La señora Zhou dudó unos segundos antes de responder. Bueno, hace 4 días, un joven se mudó aquí, pero la señorita lo envió al sótano y no ha salido desde entonces. Los ojos de Sanjay se abrieron con preocupación. ¿Qué?, exclamó. Encerró a un chico, su mente se llenó de suposiciones. Pensaba que su preciosa hija había aprisionado a un pobre joven, y aunque ese muchacho tuviera cierta fama de problemático, seguía siendo el hijo de uno de sus amigos más cercanos. No aprobaba esa relación, pero tampoco iba a permitir un abuso. La señora Zhou, viendo su expresión, se apresuró a aclarar. La señorita contrató a un entrenador privado para él. Han estado viviendo y entrenando juntos en el sótano todos los días, cada vez que bajo a llevarles la comida. El chico está cubierto de moretones, pero sigue de pie, entrenando sin descanso. ¿Entrenando?, repitió Sanjay, sorprendido. Sí, asintió la mujer. ¿Le gustaría echar un vistazo? De todos modos, ya casi es hora de la cena. ¿Por qué no se queda a comer y deja que el joven por fin pueda ver un poco de luz antes de que caiga el sol? Xia Sanjay decidió que ya que había llegado hasta allí, también podría bajar a echar un vistazo por sí mismo. Mientras descendía por las escaleras, pensaba que debía cambiar a su fuente de información. Aquella persona le había contado solo la mitad de la historia y había omitido un detalle importante, que había un entrenador de por medio. Al llegar al sótano, se quedó sorprendido. Xiaopi, que en ese momento revivía recuerdos del dueño original de su cuerpo, levantó la vista y lo reconoció al instante. ¿Tío Sanjay?, preguntó, con una mezcla de respeto y sorpresa. ¿Qué haces aquí? El hombre sonrió, nostálgico. Han pasado casi 10 años desde la última vez que te vi. Es sorprendente que aún me recuerdes. Tómate un descanso, chico. Sé que no he hecho mucho por ti a lo largo de los años, pero quiero ayudarte. Xiaopi bajó la mirada, algo avergonzado. No es necesario, tío. Estás siendo demasiado duro contigo, pensó en silencio. El dueño original de su cuerpo había tenido una personalidad rebelde, difícil de tratar. Ya era lo suficientemente bueno que no se alejara de él. Cuando el sol comenzó a ponerse, el entrenamiento terminó. Los 3 salieron del sótano y se quedaron observando el cielo. Jin estiró los brazos y exclamó con una sonrisa, el atardecer es demasiado hermoso como para desperdiciarlo. Vamos por una barbacoa. Se giró hacia la señora Zhou y dijo con un tono alegre, tía, no hace falta que prepares cena esta noche, iré por unas brochetas. Al oír la palabra barbacoa, los ojos de Xiaopi se iluminaron de emoción. Minutos después, ya estaban en un restaurante, con el aroma de la carne asada llenando el aire. Xiaopi comía con entusiasmo, saboreando cada bocado como si fuera un festín.
todo está delicioso, dijo con una sonrisa sincera. Sanjay lo observó por un momento en silencio, y luego habló con una voz cargada de orgullo. Has cambiado mucho, Xiao Pi. Estoy realmente orgulloso de ti. Estoy seguro de que tus padres también lo estarían si pudieran verte. Las palabras lo tocaron profundamente. En su mente, los recuerdos del dueño original se mezclaron con una sensación de vacío. Sus padres habían desaparecido hacía tantos años, que apenas recordaba sus rostros. Tío, dijo con voz baja, ¿cree que las personas que desaparecen en otras dimensiones pueden regresar alguna vez? Sanjay suspiró y dijo, no lo sé, muchacho. La aparición de las puertas dimensionales sigue siendo un misterio. Todavía hay demasiadas cosas desconocidas, esperando ser descubiertas. Luego añadió, con un tono más grave, tus padres servían en el cuerpo de pioneros, precisamente especializado en explorar esas dimensiones. Si alguien podía encontrar el camino de regreso, eran ellos. Debido a la aparición constante de nuevas puertas dimensionales en el planeta, las potencias mundiales se vieron obligadas a formar un grupo especial encargado de investigar sus misterios. Así nació el Cuerpo de Pioneros, una organización compuesta por soldados y operativos de distintas naciones, naturalizados bajo una misma bandera, la humanidad. Cada vez que una nueva puerta aparecía, los pioneros eran los primeros en cruzarla, arriesgando sus vidas para evaluar los peligros del otro lado. Determinaban qué tipo de recursos existían en el interior, si sus recursos podían beneficiar a los humanos, si las criaturas del interior eran demasiado agresivas, era el medio ambiente más allá de la resistencia humana, o si ese lugar debía ser destruido por completo. El campo de nieve, por ejemplo, era una de esas zonas descubiertas y conquistadas a costa de sangre y sacrificio. Gracias a ellos, ese lugar pudo ser desarrollado y aprovechado oficialmente. El Cuerpo de Pioneros era considerado el equipo más peligroso del mundo, pero también el más glorioso. Sanjay miró a Xiao Pi con una mezcla de orgullo y tristeza antes de decir, tus padres formaron parte de ese mismo cuerpo. Fueron verdaderos héroes. Siguiendo su ejemplo, tú también debes trabajar duro y superarte. Xiao Pi respiró hondo antes de preguntar con voz temblorosa, ¿en qué dimensión desaparecieron ellos? Sanjay dudó un momento, incómodo por la pregunta, pero al final respondió, aún no puedes ir a ese lugar. Pero puedo decirte su nombre, la Guardia del Dragón. Hazte más fuerte, Xiao Pi. Continuó, si lo haces, algún día podrás ir allí y darles el cierre que merecen. Xiao Pi apretó con fuerza la brocheta que tenía en la mano, memorizando ese nombre en su corazón. Al notar el cambio en su expresión, Sanjay decidió cambiar de tema con una sonrisa. Por cierto, ¿no comienzas la secundaria en unos días? Sí, respondió Xiao Pi. Xiayan me dijo que me llevará el lunes. Ya veo, dijo Sanjay. Esa chica es demasiado estricta con tu entrenamiento. Debería dejarte descansar un poco. Xiao Pi negó con la cabeza. Ella me trata bien. La intensidad del entrenamiento fue algo que yo mismo pedí. Sanjay no podía evitar notar algo curioso. Cada vez que mencionaba a su hija, Xiao Pi la defendía de inmediato. Con una sonrisa cansada, le dijo, veo que Xiayan ha crecido. No quiero meterme en los asuntos de los adolescentes, pero antes de pensar en esas cosas, deberías concentrarte en lo académico. Las relaciones pueden esperar. Xiao Pi se quedó con la boca abierta. ¿De qué estás hablando, tío? ¿Qué relación? Sanjay lo miró con una expresión seria y dijo, encontré tu cuenta. Has estado publicando todos los días sobre tu vida amorosa. Parece que vas por el día 4 de cómo enamorar a mi hija. Xiao Pi soltó una risa nerviosa y explicó, sí, esa cuenta es mía, pero mi celular desapareció el primer día del entrenamiento. Tu hija lo tomó. Sanjay suspiró, claramente impactado. Aquello sí que era una noticia inesperada. Al día siguiente, día 5 del entrenamiento, Xiao Pi meditaba en silencio, activando el aumento de su poder estelar. Sin embargo, notó que estaba atrapado en la fase del polvo estelar de nivel 4, no importaba cuánto lo intentara, no lograba avanzar. Había llegado a un cuello de botella. Decidió entonces guardar sus puntos de habilidad para usarlos en futuros avances. Cuando su cuerpo encontrara nuevamente un cuello de botella, fue entonces cuando Jin se acercó. He terminado tu programa de entrenamiento, dijo con una sonrisa. Es hora de que vaya con mi siguiente cliente, si el destino lo permite, volveremos a encontrarnos. Xiao Pi asintió con respeto, pero no tuvo tiempo de procesarlo, porque una figura familiar apareció frente a él, su hermana. Ella había venido por él personalmente. ¿Terminaste todo en el campo de nieve? Preguntó Xiao Pi. Sí, respondió ella, extendiéndole una pequeña bolsa. Aquí tienes. El joven la abrió curioso. ¿Qué es esto? Perlas de brujas fantasmas blancas, respondió ella con orgullo. Xiao Pi las contó una a una, y habían 4 perlas en total. Él se quedó sorprendido.
4, murmuró, incrédulo. Su hermana no solo había visitado el campo de nieve, debía haber acabado con todas las brujas fantasma blancas. Sue habló, pensando que no era suficiente. ¿Son pocas? Si quieres, puedo conseguirte más. Xiao Pi no pudo evitar sonreír. Su hermana era increíble. Incluso le propuso regresar al campo nevado solo para conseguirle más perlas. Conmovido por sus palabras, saltó hacia ella y la abrazó con fuerza. Gracias, hermana, dijo sinceramente, pero ella, con una expresión tranquila, respondió, no tienes que agradecerme, aunque deberías explicarme las publicaciones de tu blog. Xiao Pi se congeló, tomó su celular y vio las actualizaciones de los últimos días. Y en ese instante solo un nombre cruzó por su mente, Xia Yan. Yo no hice estas publicaciones, protestó. Ahora entiendo por qué el tío Sanjay me decía cosas tan raras. Mi teléfono fue confiscado. Y la persona en esas fotos, ni siquiera soy yo. Las imágenes fueron modificadas, señaló a Xia Yan con el ceño fruncido. Ella debe ser la culpable. Tiene un corazón malvado. Probablemente programó todo antes de ir al campo nevado, solo para hacerme quedar mal. Sue soltó un suspiro, como si ya lo hubiera sospechado. Lo imaginaba, dijo con calma. Olvidemos eso. Vamos a probar las perlas estelares. Quiero ver si puedes mejorar tu habilidad a nivel plata. Xiao Pi asintió con energía. Su bendición estelar estaba en nivel 4, fase bronce. Con las perlas que tenía, finalmente podía elevar su poder. Concentró su energía. La luz estelar lo envolvió, su poder aumentó y 2 de sus habilidades llegaron hasta nivel 8. Dadas las circunstancias, tuvo que usar 2 puntos de habilidad para compensar el hecho de que le faltaban 2 perlas. Un panel apareció ante él, sus habilidades habían alcanzado el rango plata. Xia Yan lo miró con curiosidad. ¿Y bien? ¿Cómo se siente? Xiao Pi sonrió con picardía. ¿Quieres saberlo? Te lo mostraré. Activó su bendición, y de pronto Xia apareció en una playa dentro de su mente. El viento cálido acariciaba su piel, la brisa del mar le relajaba cada músculo. Por un momento, olvidó toda su fatiga. Así que, este es el poder de una bendición de grado plata, susurró maravillada. Sue lo miró con una ceja levantada. ¿Otra vez estás haciendo tonterías?, preguntó. Xiao Pi se encogió de hombros, sonriendo. Solo quería probarlo, dijo con voz inocente. Más tarde, partieron hacia la secundaria. Al llegar, Sue le explicó, esta secundaria Vinchen no solo tiene despertados como nosotros, también hay estudiantes regulares. Cuida tu comportamiento y evita pelearte con los demás. Xia soltó una risita. Desde que Xiao Pi maduró, parece que tú también lo hiciste, bromeó, dándole un golpecito en el hombro. Luego se despidió de él. Entrena duro, hermano menor. Nosotras te esperaremos en el último año. Mientras avanzaba por la secundaria, Xiao Pi pensó en silencio, desde que llegué a este mundo, he sobrevivido en tierras heladas y desiertas, y ahora vuelvo a una escuela. Miró a su alrededor y suspiró, después de tanto tiempo, me toca volver a este calvario. ¿Por qué no pude reencarnar directamente como un universitario? Fue directo a la oficina de disciplina, donde su nuevo profesor lo esperaba. El hombre revisó sus datos y levantó una ceja. Así que tienes 9 ranuras estelares, murmuró, algo sorprendido. Escuché que retrasaste tu registro y el entrenamiento militar. Dicen que fuiste al campo nevado a entrenar. ¿Es cierto? Sí, señor, respondió Xiao Pi con calma. El profesor lo observó con escepticismo. Claramente pensaba que solo estaba inventando excusas para evadir los simulacros. Muy bien, entonces muéstrame tu mapa estelar, ordenó, cruzándose de brazos. Xiao Pi asintió y lo proyectó frente a él. En el instante en que el profesor lo vio, su expresión cambió por completo. Se levantó de golpe, con los ojos bien abiertos. El mapa brillaba intensamente, ya iba por su tercera estrella, y lo más impactante, todas sus habilidades eran de rango plata. Esto, ¿cómo es posible?, balbuceó el profesor. Bendición y señuelo deberían ser de grado bronce. ¿Cómo es que tienes 3 habilidades de rango plata? Xiao Pi bajó la cabeza fingiendo tristeza. Esas perlas eran de mis padres, dijo con voz baja. Mi hermana me dijo que las usara. Eran su último regalo antes de desaparecer. El profesor se detuvo, conmovido por sus palabras. Iba a decir algo, pero Xiao Pi continuó. Ellos desaparecieron durante una misión, hace 3 años. Eso lo dejó en silencio. Entonces preguntó, ¿y quién te llevó al campo nevado a entrenar? Mi hermana, Sue, respondió sin dudar. El profesor abrió los ojos con reconocimiento. Claro, ahora todo tiene sentido. La familia de Sue era parte del cuerpo de pioneros, aunque ella se había registrado con el apellido de su madre. Pensó para sí,
es una lástima que solo tenga 9 ranuras. Pero para alguien con tan bajo potencial, absorber 3 habilidades de rango plata, 2 de ellas curativas, era algo sorprendente, incluso si no crecía mucho más adelante. A juzgar por su fuerza actual, Xiao Pi tenía todo para dominar la secundaria. Sígueme, le dijo finalmente, en el campo de entrenamiento. Los murmullos no tardaron en comenzar. Los estudiantes giraban la cabeza para mirar al recién llegado. ¿Ese es el nuevo chico guapo?, preguntó una voz femenina. Era Giliana, una despertada de primer año. Su amiga, que estaba a su lado, sonrió y señaló al frente. Ahí está. Está hablando con el profesor. Su nombre era Liuke, también de primer año. Ese chico, ¿podría ser el supuesto experto de segundo año que tomó licencia para entrenar?, le susurró a su amiga. La curiosidad en sus ojos era evidente. Mientras tanto, Xiao Pi caminaba hacia donde se reunían los estudiantes. El entrenador le preguntó, ¿eres el nuevo estudiante de la clase 2? Él reconoció la voz familiar. Hermano Jin, exclamó sorprendido. ¿Qué haces aquí también? El profesor que los acompañaba arqueó una ceja. ¿Lo conoces, instructor Jin? Sí, respondió con firmeza. Estuve a cargo de su entrenamiento especial. No esperaba encontrarlo aquí. Uno de los entrenadores no pudo asistir hoy, así que me enviaron como sustituto de emergencia. Xiao Pi asintió con respeto. Entiendo. Jin le dio una palmada en el hombro, aunque su tono fue el de un superior. Bien, regresa a tu unidad. Ya hablaremos luego. Los demás estudiantes observaron la escena con sorpresa. Poco después, un joven de cabello corto y sonrisa amistosa se acercó a Xiao Pi. Soy Liu Bufan, corresponsal de la clase 2, dijo, extendiéndole la mano. Bienvenido al grupo. Si necesitas algo, solo ven a buscarme. Xiao Pi estrechó su mano con una sonrisa. Gracias. Soy Xiao Pi, un gusto conocerte. Bufan lo observó de arriba a abajo, curioso. Oye, ¿cuántas ranuras estelares tienes? ¿Y qué tipo de atributos manejas? Yo tengo 39. 9, respondió Xiao Pi con cierta timidez. 9, repitió Bufan, sorprendido. ¿De verdad solo 9? Antes de que pudiera decir algo más, una voz sarcástica se escuchó detrás de ellos. ¿9 ranuras? Rió un estudiante alto de cabello castaño. Y yo que pensé que el chico que se saltó el entrenamiento militar debía ser alguien especial. Así que este es el genio que llegó por la puerta trasera. Continuó el joven con una sonrisa burlona. ¡Qué decepción! El ambiente se tensó al instante. Xiao Pi no respondió de inmediato. Solo lo miró fijamente, sin pestañear, con una calma que incomodaba incluso más que cualquier palabra. Los murmullos se extendían entre los estudiantes. Liuke se inclinó hacia Giliana y le susurró, Esto podría terminar en pelea. Antes de que las cosas se salieran de control, Bufan dio un paso al frente. Basta, exclamó. Estamos en la misma clase. Si la escuela lo asignó aquí, debe ser por una razón. Nadie entra a la clase 2 por casualidad. El arrogante estudiante soltó una carcajada. ¿Razón? Las 8 clases de despertados de primer año esperábamos al nuevo integrante, queríamos saber quién había tomado el último lugar de la clase 2. Y ahora resulta que es un tipo con solo 9 ranuras estelares. Su sonrisa se torció con desprecio. ¿Acaso los profesionales de la escuela se quedaron ciegos? Un silencio pesado cayó sobre el grupo. Xiao Pi suspiró con tranquilidad. No tengo muchas ranuras, dijo al fin, pero soy un despertado de tipo médico. Supongo que por eso me aceptaron. Las palabras resonaron en el aire como un trueno. Todos los presentes se quedaron en shock. ¿De tipo médico?, repitió Bufan, incrédulo. Xiao Pi asintió. Sí, es correcto. De inmediato, el rostro del chico arrogante perdió toda su seguridad. Xiao Pi lo miró nuevamente y, con voz serena, añadió, si tienes dudas, podemos ir juntos a la secretaría académica y revisar los criterios de aceptación. El joven desvió la mirada mordiéndose los labios. Ahora parecía más avergonzado que enfadado. Debiste haber dicho que eras de tipo médico. Pensó para sí. Liuke, aún sorprendida, levantó la voz. ¿En serio eres de tipo médico? Sabiendo que se había excedido, se disculpó. Luego, volviéndose hacia su amiga, añadió emocionada. Entre los 8 grupos de primer año, él es el único de tipo médico. Su amiga solo asintió. En ese momento, la voz de Jin resonó desde el frente. Eso es todo por hoy. El entrenamiento ha terminado. Los estudiantes comenzaron a dispersarse. Xiao Pi reflexionaba mientras caminaba por el campus.
además de las clases regulares para los estudiantes comunes. La secundaria Vinchen contaba con secciones especiales dedicadas exclusivamente a los despertados. Cada grado tenía 8 clases, y la escuela distribuía a los estudiantes según su evaluación. Como él se había presentado tarde, la mayoría de los escuadrones ya estaban formados, y solo quedaban 3 días antes de que terminara el entrenamiento militar. Si quería representar a su clase en la próxima competencia, tarde o temprano tendría que revelar su verdadera identidad. A la mañana siguiente, antes del amanecer, a las 4 en punto, el silencio del campus era interrumpido por el sonido rítmico de unos pasos en la pista. Yuke corría jadeante, con el rostro adormecido. «Dime, Gilliana, ¿por qué tenemos que levantarnos antes que los gallos?», bufó, arrastrando los pies. «Esto es una tortura». Gilliana sonrió con energía, sin detener el ritmo. «El mejor momento del día es por la mañana. Si no nos esforzamos ahora, nos quedaremos atrás». Yuke rodó los ojos. «¿Atrás de quién? Si no hay nadie más en la pista», dijo, mirando a su alrededor. «Literalmente somos las únicas corriendo a esta hora». De pronto, tropezó y cayó de cara. «Ouch», se quejó, levantándose. «¿Por qué tuve que convertirme en despertada? Solo quería dibujar manga y vivir tranquila». Fue entonces cuando lo vio. A un costado de la pista, un joven de cabello blanco entrenaba en silencio. Yuke se quedó inmóvil un instante. ¿Alguien realmente trabaja más duro que nosotras?», se acercó con curiosidad, y al reconocerlo, sus ojos se iluminaron. «Hola», dijo sonriendo. «Estamos en la misma clase. Soy Yuke». «Encantado, soy Xiao Pi», respondió él, algo sorprendido, sin pensarlo demasiado. Ella tomó su mano con entusiasmo. «¿Tienes equipo?», preguntó con una sonrisa. «Si no lo tienes, ¿qué te parece unirte al nuestro?». Antes de irme quería agradecerle a los miembros del canal por estar contra viento y marea apoyándome, aunque siempre he dicho que no se unan porque no ofrezco ni madres. Bueno amigos, esto es todo por el video de hoy. Si les gustó pueden dejar su like y comentar. Pásense por el canal para ver más contenido.